día a todos. Pueden sentarse. Gracias, Francis. Yo recuerdo ese momento, Francis, él me preguntó sobre el propósito. Y una de las cosas que recuerdo que le dije fue: cualquier cosa, sobre todas las cosas, nunca quites tu vista de Jesús. Nunca quites tu vista de Jesús. No importa lo que pase, lo que venga, lo que veas, nunca quites tu vista de Jesús. Amén. Y para mí es un grato placer, un grato honor sobre todo, y un privilegio como siempre solemne y de tremendo peso. Y siempre agradecido de la formación de esta casa, de esta iglesia, de nuestros pastores, Leonardo, Eunice, de cada hermano que ha sido ejemplo también para la formación y carácter. Porque de eso se trata esto. Y el ser convocados, estos hombres ministros que han pasado por el altar a predicar, a mencionar palabras tanto de sus vidas como palabras de vida, es un compromiso que tal vez no todos tengamos conciencia del peso real que esto conlleva. Y sobre todo tratar de ser luz a esos hombres también que vienen acá, que están allí, que tal vez están sentados y vienen de visita, no han dado el paso, pero ser luz para ellos también. Si te fijaste, Francis, cuando comenzaste, porque ya comenzaste la prédica realmente, te darás cuenta, iglesia, que la formación es una cadena también. Es una instrucción de un, ¿cómo se llama lo que une la cadena? Pero hay uno, el principal, el que cierra y abre, que usan la cadena para usted ponérsela, por ejemplo. ¿Cómo? Grafe. Entonces imagínense, tenemos un grafe, ¿verdad? Si se llama así, tenemos el grafe, que es la pieza principal, la pieza que concatena, la pieza que sirve para vincular el círculo, que en este caso podríamos decir como pieza principal es el pastor de la iglesia, es la pieza clave para que se sostenga la unidad, el círculo. Luego están los eslabones, que seríamos cada uno de nosotros. Si nosotros conectáramos una cadena a la electricidad, ¿verdad? Sabemos que cuando hay dos metales conductores cercanos o unidos, se transmite. Y eso pasa aquí en la casa. Cuando estamos unidos como conductores, en este caso no de electricidad, sino de la presencia de Dios, eso se pasa de eslabón a eslabón y se une por el grafe, la pieza principal. Yo quiero que los hombres, yo sé que las mujeres quieren hacerlo, porque las mujeres lo han hecho mucho, pero hombres, démosle un aplauso de honra a nuestro pastor, que ha tomado la iniciativa de proteger ese vínculo, de fortalecer a los hombres para ser ejemplo. Yo voy a hablar rápido, así que capte algunas cosas. Voy a ser un poco breve, pero como siempre, no hay forma de que yo comience sin tener que, aunque sea, elevar un cántico. Cierre sus ojos, si no quiere, no lo cierre. Pero quiero entonar esta canción. ¿Puedes bajar el piano, por favor? Gracias, líder. No hay otra casa, no hay otro padre, no hay otros brazos que puedan abrazarme con amor eterno, con tanto cuidado, tierno y soberano. Así es tu amor, oh Padre, tú me amas de verdad. Padre, yo te quiero, Padre, yo te amo, mientras me amas de verdad. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Como bien saben, mi nombre es Luis Roberto. Me dicen Robert, me conozco como Robert, pero Luis Roberto Gómez. Y en esta mañana tenemos la oportunidad de manifestar nuestro testimonio, de hablar quiénes somos, de dónde Dios nos ha sacado y dónde nos puso. Y voy a comenzar con un versículo clave en mi vida. Primera de Corintios 11:1. Y Pablo dice: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Así está en la edición Nueva Traducción Viviente. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Este versículo yo diría que fue una especie de despertador. Cuando yo era católico, nací en la iglesia católica, en una familia católica muy devota. Primero carismáticos, luego catecúmenos, a los que conocen el término. Y en esta familia, ¿qué le digo? Tanta religiosidad también tenía su sincretismo, porque habían algunos, vamos a decir, prácticas que tampoco eran propias dentro del catolicismo, pero era algo cultural y eso venía formando la familia. Entonces, imagínense un católico de familia católica ferviente dentro de la iglesia evangélica. En un momento iba a ser algo chocante, pero así comenzó todo. Pero ¿por qué este versículo? Este versículo, una vez estando yo en la iglesia católica, no recuerdo si fue después de una misa, pero lo leí y me puse a analizar la vida de Pablo. ¿Por qué este hombre tan atrevido, tan freco, pudiéramos decir, era capaz de decirles a otros: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo? Cuando usted lee 1 de Corintios 11 se dará cuenta que es un versículo donde Pablo desglosa principios de autoridad, de sometimiento. Lo que Pablo se estaba refiriendo era justamente a: imiten como yo me someto a Cristo. Si no pueden ser como Él, por lo menos imiten como yo lo hago, para que ustedes también aprendan. Ese realmente es el contexto que Él quiere mostrarnos. Tal vez hay personas que nos sentimos en algún momento desechados, abandonados, nos sentimos incapaces de manera, espiritual, para poder llegar a ser lo que vemos como imagen de Cristo. Les digo eso porque, por ejemplo, cuando yo llegué a la iglesia, y ahorita justamente Jenny mencionaba sobre ese espíritu, yo llegué a la iglesia sumamente inmerso en una depresión. De mis días, vamos a decir, de 7 días de las semanas, no habían 5 días sin que yo pensara en el suicidio, como yo lo iba a hacer. Y me imaginaba y recuerdo fielmente cómo yo programaba en mi mente cómo iba a hacer esas acciones. Y ya había definido que tenía que ser rápido, emocionante y sin dolor, literal. Y así mismo lo planteé y ya sabía cómo lo iba a hacer. Pero dentro de esa carencia de vida, ese desierto, yo le decía a Dios: no lo hago ahora porque mi mamá va a sufrir mucho. Me dolería mucho que mi mamá sufriera esta situación mía. Y fui tan, ¿verdad?, atrevido de decirle a Dios: llévatela. Oigan qué egoísta. Llévatela, porque si tú te la llevas, yo resuelvo. O sea, ya yo llegué a un punto que yo no esperaba de Dios misericordia ni esperaba nada. Simplemente quería dejar de existir y punto. Llegó un momento incluso que cuando sigo, ¿verdad? No quiero llegar a esa parte para no adelantar algo, pero llegó un momento que seguí tan inmerso en esa oscuridad que yo le decía a Dios: Señor, estoy tan lejos de ganar el cielo que lo veo imposible y prefiero realmente el infierno a esta tierra. Así, total, para allá voy. Ya usted puede imaginarse de qué situación había en mi mente. ¿Qué pasa? No todo el mundo comprendía eso en ese momento. Como algunos saben, yo también soy en la parte integral de la persona.
pintor, escultor, dibujante, como vocación y devoción. Y la mentalidad de un artista regularmente es creativa para búsqueda de existencia. ¿A qué me refiero? Cuando tú creas una obra, no procuras darle un propósito a la obra creada, sino que la obra creada es lo que te va dando el sentido de lo que tú eres. ¿Me entienden? Por ejemplo, no es que tú te estás formando para ser carpintero, sino que tú trabajas la madera porque eso te da sentido para ser carpintero. Y así es la mente de una persona creativa. Me imagino que así hay varios aquí. Lo sé ahora porque he leído, he conversado y me doy cuenta, conversando con muchos colegas de ese tiempo, de que tenían las mismas situaciones existenciales. Ahora bien, esto no determinaba que otros, que todo el mundo tenga que caer en la misma situación. Este es un asunto de lo siguiente. Para mí llegó un momento que la vida no tenía sentido, simple y llanamente. Y para serles honesto, la vida tiene un solo sentido y sin eso deja de tener sentido. Eso es en mi caso particular. ¿Cuál es el sentido para mí de la vida? Justamente Dios. Sencillamente Dios. Totalmente Dios. Y fuera de Él, nada tengo, nada deseo. Porque no hay nada. No hay nada. Entonces, hombre, ¿cuál es el momento tal vez cumbre que yo les puedo compartir? Momento que yo diría que cambia la historia y la parte en dos, antes y después. El Espíritu Santo. La primera vez que recibo al Espíritu Santo fue determinante. Porque de verdad, ahí fue que fui convencido de que sí había propósito para vivir, sí había una esperanza para permanecer aquí. Recuerdo que ese día iba a una tienda y encontré un amigo de la iglesia, en ese momento de la iglesia católica, que él me encontró y me invitó a un lugar donde tenían un retiro. Era un colegio. Y yo, como tenía en esos días tiempo sin ir a la iglesia realmente para mí, más que búsqueda de Dios, era una especie de refugio donde yo podía olvidarme por un momento de lo que estaba sintiendo. Y por eso, ¿verdad? Dije, bueno, déjame ir para acompañar y ver de nuevo a mis amigos que tengo días que no les veo. Sucede que en ese lugar, cuando llego, pasa algo interesante. Y es que cuando entro están cantando, están adorando, pero el mismo grupo de amigos que yo conocía desde hace años, con los cuales yo compartía, esta vez se veían adorando de una manera diferente. Ellos tenían los brazos alzados, sus ojos se veían resplandecientes. Y yo sencillamente sabía, ¿qué pasó? O sea, ellos tienen algo que yo no tengo. Eran con la misma gente que yo cantaba domingo tras domingo, pero un día eran otras personas, eran diferentes. Y era la sencilla razón de que ellos tenían algo que yo no tenía. Muchos de ellos están aquí hoy. Jenny, Jessica, que estaban en ese retiro. Coraine estaba en ese retiro también. No sé si estaban allá ustedes, que fue en Buenos Aires. No sé si llegaron a estar allá. Pero fue después del encuentro, del primer encuentro, el primer retiro. Pero bueno, la cuestión es que cuando yo entro, llega un momento de que yo no entendía cómo alguien podía durar tanto tiempo con los brazos levantados como estaban todos allí. A mí me dolían los brazos, me dolía la espalda y me empezó a doler la cabeza. Y de verdad, yo soy reservado pero honesto. Le dije a Dios, yo no puedo levantar los brazos, yo no voy a cantarte porque simplemente yo no tengo eso que ellos tienen. Me tiré al suelo, me senté, porque no había silla, me senté en el suelo. Y me quedé ahí hasta con dolor de cabeza porque el ceño lo tenía fruncido, así.
y no podía estar con calma, no me iba ya por no ser descortés, pero sí esperaba que el tiempo pasara para irme. Luego la persona que estaba ministrando me llama, yo le digo que no, vuelve y me llama, le digo que no otra vez. Y por la tercera vez fue y me levantó. Y hago eso, lo digo con énfasis, la tercera vez fue y me levantó. ¿Por qué? Porque tal vez muchos de nosotros estamos aquí y no nos atrevemos a dar el paso, pero tal vez hay otro que sí tiene el poder para llamarte una, para llamarte la segunda, y si no a la tercera, poder levantarte. Muchos de los que vienen aquí como visitas muchas veces, a veces están esperando dentro de su negación que alguien les tienda la mano para levantarlo. Esa persona me levantó. Yo recuerdo que estaba sonando una canción de fondo en ese momento que era Espíritu Santo, te necesito. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Y como el caballero empezó a hablar en lenguas extrañas, yo dije, bueno, este tipo está loco. ¿De dónde fue que yo me metí? Pero para yo evitar concentrarme en la locura de él, empiezo a cantar la canción. Y él me dice, sí, sigue cantando. Y seguí cantando. Luego que él termina de hablar esas lenguas desconocidas, me dice, mira, el Señor me dice esto y esto. Cosas que solamente yo sabía. Me rompí en llanto. Comencé a llorar automáticamente sin saber por qué. No era necesidad que por lo que él me había dicho yo estuviese llorando, pero sencillamente comencé a llorar. Se cayó una carga de mi espalda, hombros livianos, espalda liviana, se cayó el peso, totalmente liviano. Yo no sabía, no puedo, de verdad, sencillamente y sin temor de creer o de sentirme amilanado por pensar que usted dirá, no, eso fue algo psicológico. No me importa. Yo sé y sé, ¿verdad? Yo sé que sé. Fue una mochila de piedras literal que se cayó de mi espalda. Desde ese día yo sabía que tenía propósito. Nada iba a ser igual. Tenía en ese momento 15 años. Luego salgo de ahí y pasó algo curioso. Yo veía a la gente riéndose. Cuando veía a la gente que estaba en los colmados, en la acera, gente que estaban en coros riéndose, pero sin querer me daba cuenta de que ellos se reían, pero yo veía que estaban tristes. Yo veía la sonrisa en la boca, pero en sus ojos yo sentía y veía que estaban tristes. Yo no sabía, y fue algo natural. Y sé que totalmente fue Dios, porque yo simplemente no tenía conocimiento. Cuando pasa el tiempo que yo vengo a entender qué era lo que había pasado, por alguna razón en la misericordia de Dios Él me permite tener discernimiento y puedo verlo. ¿Y qué pasa? Tú puedes decir, qué bonito tener una experiencia con Dios, qué bonito que Él te llame, qué bonito que Él en su misericordia te toque. Pero sin conocimiento el pueblo perece. Y eso me pasaba. Yo no sabía cómo ser santo. En palabras aterrizadas, castellanas, cómo ser íntegro. Y sí, hermanos, la santidad sí es real, sí es un hábito, sí es una entrega, sí es un reconocimiento de que debo de estar apartado para Él. Y lo que conlleva eso y la consecuencia, sea juicio, sea lo que sea, vale la pena ser corregido por Él. Aunque duela, vale la pena. O como dirán otros, vale el esfuerzo, vale la entrega. Pero como yo no tenía ese conocimiento, vuelvo a caer en oscuridad. No fue de una vez, fue paulatinamente, así como dice la Escritura. Y en la casa, ¿verdad?, estaba vacía, pero por quedarse sin conocimiento, ese demonio volvía, rondaba, y al verla vacía trajo 7 más. Y eso, cada situación es así, se abren puertas donde tú les permites a esos espíritus entrar, fortalecerse, porque además de que tú dejas que entre, los hábitos lo alimentan. Por eso tenemos que siempre que tener cuidado
donde estamos, en el nivel que vamos y saber de qué nos alimentamos. Entonces caigo de nuevo, pero en esta vez fue peor, porque una cosa mala es sentirte solo, sentirte sin propósito, pero tampoco haberlo conocido. Eso es malo. Pero peor es sentirte solo, sentirte sin propósito y habiendo conocido el que te da el propósito, no sentirlo a él. Eso es difícil. Y llega un momento, ya pasan 3 años, 18 años, y le digo todo esto porque tal vez tú dirás, ¿y por qué vino? Te estás preguntando, ¿y por qué vino esa situación? Porque por las situaciones familiares. El hogar, en mi casa, las situaciones no eran estables emocionalmente, económicamente. La escasez que sufrimos en algún momento fue bastante, ¿qué le digo? Molestosa, porque son situaciones que te hacen cuestionarte por qué pasa esto. Para mí, como todo hombre, uno podría decir, digo yo todo hombre, pero mi mamá fue un gran ejemplo, mi papá también, pero mi mamá. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que yo pueda decir que mi mamá haya hecho mal delante de mis ojos. Entonces eso me causaba a veces molestia, porque yo decía a Dios, Señor, ¿por qué si mi mamá es como es, sufre tanto? Y eso fue lo que comenzó a trabajarme para yo llegar así. Luego las situaciones familiares, las discusiones en mi casa, las discusiones con mi padre. Yo no era un buen hijo en un momento, no lo era. Y eso afectaba el vínculo, afectaba ese crecimiento. Afectaba ese crecimiento. Bien. Y sucede que ya viciado de tantas cosas, ya habiendo sentido el Espíritu Santo en aquel momento, acontece ya que para el 2018 ya me había alejado tanto de Dios que había entrado en situaciones yo dije ¿qué año? Perdón, 2008, eso fue reciente, 18, 2008. Oh, no, discúlpenme, perdón. Yo dije 18 años quería decir. Yo tenía 15 años, para 18 ya era 2004, así mismo en Francisco. Para los 18 era el 2004. Y para ese momento ya yo había hasta practicado y me había juntado con personas que de alguna manera eran satánicas, ¿verdad? Algún tipo de ocultismo. Y le voy a decir algo, para el que es llamado de Dios, para el que está buscando a Dios, el que es abierto en el mundo espiritual dentro del cristianismo, igual lo es en la parte del ocultismo. Eso, o sea, porque yo veía que aún dentro de ese grupo habían cosas que yo podía percibir que no todos en la parte del ocultismo percibían. Y eso es peor, porque tú puedes tener experiencias que todavía te marquen más. ¿Qué pasa? Ya en el 2018, perdón, a los 18 años, 2004, ya yo no quiero luchar más. Y le digo, yo recuerdo un jueves de noviembre, y esa parte yo la he contado aquí, le digo a Dios, llego de Bellas Artes, entro al baño y le digo a Dios, mira, estoy cansado. Este próximo domingo, eso fue un jueves, este próximo domingo será la última misa que canto. Y en diciembre renuncio a ti, porque total, yo no te siento, entiendo que no soy digno para ti, tú no me amas. Y ya, ¿para qué? Mejor te doy la espalda y quedamos bien. Y le estoy hablando literalmente, porque así hablo con él, con todo respeto, ¿verdad, amor? Él y yo nos entendemos en esa parte. Y recuerdo que sentí el Espíritu Santo una vez más. Y le dije, eso. Yo recuerdo en el baño, yo le dije a sí mismo, eso es lo que yo quiero. Esa presencia, eso es lo que necesito. Y eso vino por una canción que él puso en mi mente. La canción yo no la conocía. Eso lo dije hace un tiempo. Yo desconocía esa canción. Pero una parte decía, no voy a volver atrás. Cuando yo tarareaba la canción,
Intentaba volver, quería volver a sentir al Espíritu Santo, pero no lo sentía, no sentía su presencia. Y le dije, si tú crees que con esto me vas a convencer, no, yo no quiero un poco, yo no quiero un toque. Y ahí te voy a decir algo, y con esto voy cerrando. No, a veces nosotros nos acostumbramos al toque. A veces nos acostumbramos a hacer galería y balcón, a veces sala. Pero lo que Dios quiere que seamos es habitación. Y vivimos el día a día, vivimos con el toque en la galería, con el toque de Dios en el balcón, con el toque de Dios en la sala, que nos permite seguir el día a día. Pero lo que te da identidad, propósito y vida no es el toque, es vivirlo a Él dentro, en tu habitación. Cada vez que yo ofendo al Espíritu Santo, me duele. Y eso tú lo vas a ver como un fruto de que Él está habitando dentro de la casa. Si ofendes al Espíritu Santo y no te duele, entonces sí es verdad que lo conoces, es verdad que lo has sentido, pero no ha pasado de la galería. Cuando estoy en ya para salir, ¿verdad?, el baño, le dije lo que tenía que decirle. El sábado que vamos a ensayar, la misma persona que me ministró cuando yo tenía 15 años llega. Yo tenía, no sé si meses que él no llegaba, meses o como un año, ¿verdad? Ese día él llegó. En vez de saludar a todos los que estábamos ahí, decir hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cuánto tiempo? Él llegó caminando y solamente dijo hola. Hola, ¿de qué estamos hablando? Él pregunta. Y yo sabía que algo raro venía, porque esto era inusual. Y yo le dije, no me callé. Le dije, mira, está pasando esto. La iglesia esto, hasta del Papa hablé yo. No, es verdad, yo despeluñé el sacerdote, hasta todo el mundo llegó ahí, nada, incrédulo. Ya yo estaba decidido, yo sabía lo que iba a pasar con mi vida. Y él me dijo, yo te traje algo. Después de que hablamos, ora conmigo, vuelve y me habla de las cosas. Incluso me dijo, mira, tú leíste esto, hablaste con tal persona, hiciste esto y esto. Yo, ok, bueno, perfecto. Pero todo cambia cuando él me dice, yo te traje esto. Me pone un CD player. Yo recuerdo que era un CD de música mezclada, la canción número 10 en ese CD, y comenzaba con la oración. Di conmigo, Jesús, eres mi fiel amigo, tú nunca cambias, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdame a serte fiel cada día de mi vida, ese es mi deseo. Y comenzaba la canción que ustedes conocen, llévame allá donde sé que habrá paz. Jesús, mi fiel amigo, ¿dónde que cambia todo? Cuando dice, donde tengo que callar para eso. Yo tengo que comenzar donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Cuando yo escucho eso, yo siento, ¡ay, qué lindo! Me gustaría, qué utópico, qué sueño fabuloso, ¿verdad? Qué lindo el paraíso, como en la revista de antes. Y comienza, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo. Cuando dice ese quédate conmigo, sentí algo va a pasar. No voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Yo no puedo seguir más, el tiempo apremia.
Pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Después pasaron más cosas fuertes, pero eso marcó mi vida, hombre. Y lo que te puedo invitar es a lo siguiente. Deja al Espíritu Santo pasar de la galería a la sala y luego a tu habitación, y luego no lo dejes salir nunca. Nunca. Ahí te vas a dar cuenta que Él es todo y el todo, y todo es para Él. Hasta acá.